supuestamente tienen una percepción de derechos que el Estado no definió y los gobiernos regionales tampoco. Entonces, inclusive en el caso de Bolivia es más grave porque se ha creado esta expectativa a nivel nacional y como el Estado no se ha tomado el trabajo de definir los derechos, los mecanismos de compensación, más bien le ha empujado el problema a los departamentos. Y los departamentos no saben cómo lidiar con eso. Bueno, discúlpenme la parte, pero yo pienso que es parte de los temas de gobernanza. Bueno, esta tensión que es inherente desde el punto de vista de una región como la región de Tarapacá, que es la distribución de esas rentas entre niveles de gobierno, particularmente en el caso de Chile, donde básicamente la tributación minera va al fisco central y no están definidos los mecanismos de participación regionales. Y un tema no menor también de gobernanza es que en caso de que nosotros como región, ahorita hablando de la perspectiva de una región como Tarapacá, lográramos o tuviéramos ya un fondo de inversión alimentado con rentas, ya cuando Chile entre en un proceso de descentralización y estas reformas tributarias o de otras características estén definidas a futuro, un problema no menor es qué hace la región y cómo asigna esa inversión para generar desarrollo sostenible. Y eso es un tema no menor, porque en la región uno ve, por ejemplo, las zonas petroleras, me refiero, por ejemplo, al Caquetá en Colombia, o inclusive zonas mineras que reciben canon minero. En el caso de Perú, quizá el canon minero tiene demasiado poco tiempo, 5 años funcionando, pero en general lo que uno ve en la región es que en todos los países, incluyendo Ecuador, donde ha habido descentralización y efectivamente los recursos fluyen, parte de los recursos fluyen a esas localidades, no se ve que los índices de desarrollo humano, no hay una correlación. ¿Por qué? Y muchas veces eso tiene que ver porque hay muy poca capacidad del gobierno local de usar ese dinero y convertirlo realmente digamos, en una inversión que genere bienestar. En teoría, esa inversión social debería ser en infraestructura, educación, salud, etc. Muchas veces no hay la capacidad ni el volumen del proyecto. Y yo me inclinaría que muchas veces creo que en algunos casos en América Latina a lo mejor vamos a tener que tomar el modelo de los países petroleros del Medio Oriente, tipo Kuwait, donde esa renta lo que va es a un fondo de inversión y ese fondo de inversión no está en la localidad. Ese fondo de inversión lo que genera es una renta a futuro que genera cierta medida de ingreso a la región para determinadas inversiones o atado a ciertas inversiones sociales. O sea, un mecanismo de ese tipo, ¿no? Finalmente este es un problema más bueno, como el que está viviendo Chile ahora, que es el tema el manejo macroeconómico de los ciclos con la apreciación, la enfermedad holandesa, que ya es un tema que no se dirime a nivel regional. Sin embargo, yo me atrevería a decir que en las regiones mineras subnacionales lo que tenemos son fenómenos de enfermedad holandesa a nivel micro, porque el flujo de renta se concentra y eleva los precios localmente sin tener la capacidad del gobierno regional de hacer política monetaria, ni política de ningún tipo como tiene el gobierno central. Entonces sufren la enfermedad holandesa a nivel micro, y yo diría que tampoco aquí hay recetas, ¿no?, para dirimir eso. Generalmente lo que uno ve en la región, estoy hablando en general, pero se pueden ver ejemplos, es que donde ocurre esto, y sobre todo en actividades de alta tecnología, alta inversión, como son los proyectos mineros de gran escala que se hacen aquí en el norte de Chile, lo que se genera es una economía dual. O sea, uno tiene un sector completamente globalizado y en la frontera mundial tecnológica, dominado por transnacionales, y una economía, la economía local, bueno, que digamos hay cierto chorreo, se beneficia con ciertos servicios, etcétera, pero es una economía dual, en el sentido clásico de economía dual, que no es la visión que uno se imagina de desarrollo. Entonces, ¿cómo se convive con eso? Yo diría que los únicos conceptos que nos pueden guiar en ese sentido está el concepto de los temas ambientales de externalidades, ¿no? Yo hago contaminación, yo tengo que tener una compensación. Este tipo de enfermedad holandesa a nivel micro, en cierta forma, puede ser interpretado como una externalidad territorial,
donde se nos inflan los costos, etc. Y en cierta forma nos da los elementos, por lo menos conceptuales, desde el punto de vista de principio y jurídico, para pensar en que quizás los mecanismos a futuro de compensación o de impuesto regional se justifiquen por la vía de la compensación, así como se justifican los impuestos ambientales por la vía de que me están resarciendo del daño. En cierta forma, y el punto aquí fundamental es el siguiente: en todas nuestras legislaciones, en todos nuestros países, la autoridad hacendaria o fiscal es muy celosa. Entonces todo lo que se llama impuesto, o todo lo que lleva el nombre de impuesto, va al fisco central y punto. Y en economía de finanzas públicas es muy importante no atar, o sea, ellos, los fiscalistas y los economistas del Ministerio de Hacienda, para ellos atar, por ejemplo, parte de esa recaudación, sea de minería, sea de lo que sea que haya generado una externalidad ambiental, que haya generado una externalidad social, a un destino específico de esa inversión, es una herejía. Es una herejía desde el punto de vista teórico, porque desde el punto de vista teórico de finanzas públicas se tiene que preservar la flexibilidad del presupuesto, de forma que el dinero se asigne a los proyectos que más rentabilidad van a dar socialmente. Entonces ellos no entienden esto, y esto es teoría económica de finanzas públicas. Sin embargo, eso no es ciencia, porque también hay teoría económica de economía ambiental que dice que las externalidades tienen que ser resarcidas, ¿no? Y eso está también avalado en la teoría. Entonces, bueno, con toda esta introducción uno se da cuenta que lo de la gobernanza no lo tenemos para nada resuelto, y como es, digamos, tan amplio y es una agenda a futuro, yo diría que me quiero concentrar en dos cosas. Una, en este tema de la captación y sobre todo la progresividad de esa captación, y por último hacer algunos comentarios sobre el tema de inversión. Entonces ahora vamos a... digamos, esto es lo que quiero tratar de enfocar los datos en esto. El reto a corto y mediano plazo, el reto de captar con progresividad e invertir eficientemente las rentas extraordinarias del ciclo de precios, que es el auge, y bueno, eso exige construir los consensos políticos para que los estados puedan canalizar estos ahorros efectivamente hacia inversiones en capital humano. Es el tema de cómo usarlo, y que es otro tema no resuelto, y cómo repartirlo, otro tema no resuelto. Bueno, el estudio ese que nosotros hicimos, básicamente lo que buscaba era ver qué había pasado, como este es el precio del oro, y aquí no se ve bien, cobre, níquel, zinc y hierro están acá, y de aquel lado está oro y plata. A partir del 2003, el eje empieza en 1990, se ve que definitivamente estamos en un periodo excepcional, donde se multiplica por 4 el precio, inclusive con la crisis financiera, la más fuerte de los años 30, lo que hay una pequeña corrección y los precios siguen hacia arriba. Bueno, ahora esto está solamente hasta el 2010. Entonces, cuando nosotros hicimos este trabajo, básicamente lo que queríamos era buscar un indicador que nos dijera, bueno, cómo se había repartido esto. Y nos encontramos que el definir la renta económica para un sector es complicado, porque cada proyecto minero es distinto, pero en forma agregada hay una estimación que hace el Banco Mundial y que publica desde hace varios años, que es, por ejemplo, la renta del sector minero como agregado. ¿Y de dónde sale eso y qué significa? Es muy sencillo. Aquí tenemos, por ejemplo, el precio del cobre refinado en la Bolsa de Metales de Londres y los costos de producción promedio en centavos de dólar por libra. Estos son datos para Chile. Entonces, si estos son los costos y este es el precio, por cada libra hay una renta unitaria. Básicamente, este precio internacional menos el costo de producción
es básicamente por cada libra una renta, se produce una renta económica que se reparte. Este es el costo de producción, este es el precio internacional, se reparte entre una parte va a pago de impuestos, que es la parte que capta el Estado, una parte va a pago de otros factores de producción, sea capital, trabajo, digamos, más allá de la etapa extractiva, y el resto es utilidad. De forma que como nosotros la utilidad de las empresas no la podemos observar directamente, sino más bien el fisco es una utilidad que las mismas empresas declaran al fisco, nosotros tratamos de ver, bueno, de toda esta torta, qué pedazo, qué porcentaje fue la participación estatal. Y esa medida de renta del sector minero, no de un proyecto o de una empresa, sino del sector como tal, el cuadro de abajo nos muestra que ahí están Australia,